les va? Bienvenidos. Bueno, en este lunes que viene muy cargado en lo político, en lo económico, una mañana con muchos anuncios. Lo escuchamos al presidente Mauricio Macri hablar esta mañana, dio algunas frases contundentes, dio anuncios también, entre muchas otras cosas. Dijo que esta es una crisis, él reconoció esto como una crisis, dijo que debería ser la última, habló de estado de emergencia, luego habló el ministro de Hacienda Duhovne. Vamos a ir repasando cada uno de los puntos a los que se refirió tanto el presidente como el ministro de Hacienda para tratar de entender dónde estamos parados. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿En cuánto nos va a repercutir? ¿Cómo va a repercutir a cada uno de nosotros según el sector? Y bueno, para eso tenemos muchos especialistas en el día de hoy, pero voy a arrancar con vos, Dieguito, haciendo primero un pantallazo, ¿no? De lo que tuvo que ver el discurso, más largo esta vez, del presidente, y bueno, ¿cuáles fueron las repercusiones? Bueno, antes que nada hay que decir que fue un discurso Macri diferente al último, mucho más preparado, se grabó 2 veces, esta vez nada podía salir mal. Fue un discurso de sinceramiento, explicaciones y anuncio de medidas. No llegó a autocrítica, cosa que sí hizo luego el ministro Duhovne. El ministro Duhovne sí fue autocrítico, habló de errores cometidos, sinceró también las metas de la inflación y algunas metas fiscales y presentó un plan. El presidente Macri se limitó a sincerar algunas cosas que estaban allí dando vueltas. Como vos bien decías, usó la palabra crisis, no la había usado hasta ahora nunca, siempre había hablado de tormenta el presidente Mauricio Macri. Hizo una explicación de por qué él cree que se llegó hasta acá, cosa que hasta ahora tampoco había hecho, y anunció de manera muy general, algunos cambios, algunas modificaciones que se venían. Básicamente se centró, esto tiene una obviamente explicación política, en anunciar que va a haber aumentos en ayudas sociales como parte de este nuevo cronograma. Después habló el ministro de Economía, ahora se llama así, Ministerio de Economía, en el nuevo organigrama. Nicolás Duhovne ha sido ratificado al frente de ese ministerio. Contó algunas medidas, básicamente las más importantes es que hay retenciones a la exportación, en general, a las exportaciones primarias y a las industriales. Allí, si querés, después vamos a explicar las cosas más técnicas. Cuánto afecta, ¿no? Y de qué tipo de retención estamos hablando. También habló el presidente con respecto a las retenciones. Dijo que era un impuesto malo, dijo que era un impuesto que hubiera preferido no tener que poner, pero habló como si fuese el único recurso. Como si fuese el último recurso. ¿Por qué, Mariana? Porque con más o menos los 280.000 millones de pesos que se consiguen de esa decisión impositiva, prácticamente está cerrado el déficit primario, que es una de las principales obsesiones que tiene el presidente Mauricio Macri. Naturalmente, los sectores que ahora son gravados con las retenciones salieron a protestar, a quejarse, tanto el sector industrial como el sector del campo. Lo que considera el gobierno es que, como aquellos que se dedican a la exportación se vieron muy beneficiados con la devaluación, exportaban con $1.20, ahora exportan con $1.40, van a estar estos más o menos 10% de retenciones, depende del sector, que van, bueno, a ayudar a reducir el déficit fiscal. El ministro Duhovne hizo estos anuncios y después, vía comunicado, se le comunicó a toda la sociedad los nuevos cambios en los gabinetes. Que tal como en el gabinete, que tal como se venía anticipando, es una reducción prácticamente a la mitad, que eran 10 ministerios. Los únicos nombres importantes que han cambiado, los únicos que han cambiado de hecho son Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, que dejan de ser hombres fuertes del gabinete, vicejefes de gabinete, y su lugar lo ocupa Andrés Ibarra, que hasta ahora era ministro de Modernización. El resto queda todo más o menos igual, con la diferencia de que hay algunos ministerios que ahora en lugar de llamarse ministerios se llaman secretarías. Y algunos ministerios que absorben otras. Exactamente. También, aquellos que, por ejemplo, trabajo era ministerio, ahora va a quedar bajo el ala de producción, que va a seguir teniendo al frente a Dante Sica, y Jorge Triaca, estamos dando simplemente un ejemplo, que era ministro de Trabajo, pasa a ser secretario de Trabajo. Así es. Bueno, estamos con varios invitados representando a distintos sectores, porque bueno, habló de la oposición también el presidente en su discurso, habló de lo importante de estar unidos, lo importante de que cada uno desde su lugar entienda que tiene que ceder algo para que la cosa empiece a funcionar. Vamos a tratar de desmenuzar un poco lo que fue el anuncio del presidente y tratar de escuchar todas las voces. Fernando Iglesias está con nosotros, diputado nacional por Cambiemos, Marco Labaña, diputado nacional por el Frente Renovador, y Fernando González, periodista de Clarín también. Bienvenidos a los tres. Bueno, primero una opinión me gustaría de cada uno de ustedes con respecto al momento que estamos viviendo y a la reacción esta última del gobierno. Arranquemos, Fernando. Bueno, me parece que yo veo un gobierno activo, un presidente que se puso el tema sobre los hombros y que salió a enfrentar con los instrumentos que tenemos. Me parece que el mensaje ha sido muy claro, muy contundente. Necesitamos estabilizar, necesitamos terminar de corregir, o sea, equilibrios que pensábamos corregir
lentamente al final de mandato con un mercado que nos prestaba 4 o 5%, ese mercado no existe más, por lo tanto hay que enfrentar la corrida cambiaria y por lo tanto hay que también pedir un esfuerzo a los sectores que con la devaluación se han beneficiado. Yo he sido uno de los que en la época de la 125 estuvo en la primera línea defendiendo al campo, lo sigo haciendo, doy conferencias en la sociedad rural para los grupos de formación para ayudar en este tema, pero me parece que es un momento en el que claramente es razonable como medida de emergencia, y está el compromiso de que sea una medida de emergencia, que permita, por un lado, estabilizar... ¿Te referís a eso con que es una medida que luego puede ser corregida? Sí, hasta el 2020 así, fue anunciada. Es que así se ha anunciado, es una medida provisoria y es razonable, porque la verdad es que la devaluación ha sido muy rápida, beneficia mucho a los sectores exportadores, una parte de esa que ayude a equilibrar las cuentas. Y por otro lado, el compromiso que ha tenido siempre este gobierno con proteger en las situaciones de crisis a los sectores más desprotegidos, yendo en el tema de ayuda social, asignación universal por hijo, todo este tipo de temas. Hay medidas que ya se han tomado, otras que se están estudiando y que se van a tomar. Este gobierno sigue siendo el gobierno que tiene el mayor porcentaje de gasto social con respecto al presupuesto y con respecto al PBI. No nos enorgullece porque quiere decir que hay muchos temas que todavía no han sido solucionados. Quisiéramos que todo el mundo ya tuviera trabajo, pero me parece que en un contexto como el actual, de emergencia, como lo definió el presidente, me parece que es una medida, ambas medidas son razonables y desmienten el lugar común del gobierno insensible, de los empresarios, etcétera, etcétera. Acá lo que va a haber es tiene que haber un esfuerzo coordinado y esperamos que la oposición, que se dice distinta, está claro, hay una parte de la oposición que es Cristina, que hoy declaró y que está tratando de no ir presa, que está intentando prenderle fuego al país. Yo lo llamo irónicamente el Club del Helicóptero. Se necesita un esfuerzo de la otra parte de la oposición, que dice ser muy diferente a ellos en el sentido de acompañar este esfuerzo que hacemos todos. Bueno, tenemos aparte de la oposición con nosotros. Hablaba de Marco. Está Marco Labaña con nosotros. Marco, bueno, me encanta que estés acá y me gustaría conocer tu opinión. A ver, primero una reflexión general, que claramente todos comprendemos el momento complicado que estamos pasando y creo que hay una conciencia generalizada de que todos tenemos que tratar de empujar para adelante. La discusión es qué significa esto. ¿Significa que a todo te tengo que decir que sí o significa que a las cosas que ves que se están haciendo mal, tratar de plantear alternativas? Nosotros nos planteamos este esquema. Hay muchas cuestiones que el gobierno está llevando adelante y mismo que hoy en los anuncios deja entrever que nosotros no coincidimos. Y esto básicamente apunta a que siempre se le está hablando a los mercados internacionales. Cómo hacer para hacer el ajuste, cómo hacer para reducir los déficits. Que no discutimos que es absolutamente central y necesario que tengamos los equilibrios. Que la economía vaya a equilibrios fiscales, a equilibrios de las cuentas externas. El tema es que se deja de lado, el gobierno está dejando de lado cómo hacer para crecer la economía. No creo que vayamos a cubrir o poder solucionar los desequilibrios que tiene la economía solo ajustando. Hace falta hacer crecer la economía, hace falta poner en movimiento el mercado interno, las pequeñas y medianas empresas, que ahí es donde nosotros vemos que debería estar el objetivo y no tanto en el qué dirán afuera o cómo me tomarán las medidas el mercado. Veo muchos de los anuncios y nada me dice de qué va a pasar con las tarifas eléctricas, por ejemplo, que están dolarizadas. El tipo de cambio se disparó y cómo me va a impactar a las tarifas. ¿Cómo va a impactar a la carga de naftas? ¿Cómo va a impactar a las prepagas que tanto vienen a aumento? Digo, los alimentos. Digo, ahí es donde creo que hace falta que el gobierno le ponga el ojo y por ahora parte de los que se ha anunciado no apunta ahí. Hoy el presidente habló de precios cuidados. Digo, me parece que hace falta algo más, hace falta que este sea el objetivo central y no tratar de buscar, que lo hizo el presidente después de Duhovne, le hizo un cambio. El presidente buscó todas las responsabilidades de afuera, o que era China, o que era el aumento de los precios de los combustibles, o que era la sequía. Digo, hay responsabilidades claras de este gobierno, cosas que se hicieron mal, y que hay que empezar a corregirlas. Y eso básicamente es cambiar el foco de la política monetaria, hacer un giro de 180 grados y empezar a migrar el mercado interno, las pequeñas y medianas empresas
y convencer de que las empresas y las inversiones de los argentinos vengan a Argentina. Después el resto vendrá. Pero hace falta poner el foco adentro en el mercado Él interno. hizo mucho hincapié en el tema del presupuesto para el 2019 y en cuánto necesitaba de la oposición y del diálogo para que eso sea aprobado. ¿Cómo ves la oposición con respecto a ese tema? Mira, primero hay que ver qué es el presupuesto, porque todavía no tenemos claridad de cuál es el rumbo efectivo que se va a dar en política en el presupuesto. Hoy se anunció el déficit cero, pero todavía no queda claro cómo se va a llegar. Hay una parte de retenciones que se incluye hoy, pero no se sabe cuánto va a estar el valor del dólar, cuánto va a ser la caída de la actividad. Pero conceptualmente, de este año. Marco, el Frente Renovador, ¿está de acuerdo con las retenciones a las exportaciones? Depende para qué las uses. Como acaba de ser anunciado, como concepto no. Para cubrir el déficit estos 2 años. Como concepto de solo poner impuestos, no. Lo que vos tenés que fijarte es si lo metés dentro de una política económica más integral. Digo, en momentos de crisis, recurrir a instrumentos de crisis me parece que es aceptable, pero la clave es para qué después lo terminás usando. Si lo terminás usando solo para hacer un ajuste en la economía local y terminás pagando más intereses de deuda, y no es el camino ese. Ponerle retenciones a las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas que están con el agua al cuello, y no creo que ahí sea la solución. Después podés discutir algún sector en particular, pero hay que verlo muy en detalle, no es que es todo generalizado, ¿no? Fernando, ¿cuál es tu análisis? Bueno, lo primero es, creo que el cambio es que Macri le habló un poco más a la gente, ¿no? La dirección del discurso fue más pensando en la sociedad que en los mercados. Sí. El defecto, digamos, de todas las últimas comunicaciones del gobierno de las últimas semanas habían sido dirigida justamente a ese mundo que es muy importante, que es muy decisivo en cuanto a lo económico, pero que es pequeño y que no tiene que ver con la sociedad. Me parece que hoy estuvo más direccionado a la sociedad. ¿Qué le faltó? Básicamente le faltó un poquito de autocrítica. Lo que planteaba Marcos es cierto, dio las razones, la sequía, puso las razones en el cambio del contexto internacional económico, la posición de Estados Unidos, el aumento del petróleo, la crisis turca, la crisis en Brasil, pero nada con respecto a cuáles son los propios errores que confluyeron para que esta crisis en Argentina terminara tomando la dimensión esos errores que tomó. Mira, yo creo ¿Qué debería haber dicho que no dijo? Tanto se comenta acerca de la falta de autocrítica en el discurso. ¿Qué debería haber dicho que no dijo? Mira, en términos políticos, yo creo que el principal error tiene que ver con no haber generado una relación con la oposición racional, con el peronismo, digamos que ha estado más cerca del gobierno, como fue al principio el gobierno cuando llegó a Sergio Massa al foro de Davos. Yo creo que Massa, Urtubey... No ir por el acuerdo político. No, exactamente. No hizo... El gobierno en esto privilegió el hecho de ir a la confrontación directa con Cristina, porque eso garantizaba el triunfo, entre comillas, y ahora que ese triunfo está cuestionado, que puede finalmente no ser un triunfo porque la imagen presidencial de Macri bajó mucho, esa es la debilidad que están viendo los mercados y que le están marcando. Ahora hay como un vacío ahí diciendo, bueno, Macri tiene estas posibilidades, Cristina tiene estas, ¿y qué pasa con el resto de la oposición por ahí que estaba más cercano? Sí, No, a mí me parece que hay que leer completo. A mí me parece que el gobierno, o sea, le atribuimos un giro al gobierno cuando el giro, la verdad que no lo ha hecho el gobierno, sinceramente no. La oposición, el peronismo racional y republicano, por ejemplo, tuvo cuando fue, para poner un ejemplo, el tema de la modificación de la fórmula jubilatoria, tuvo una posición absolutamente en contra. El tema de las tarifas, que era un tema absolutamente necesario, se podía discutir los términos. También estuvimos 2 meses en el Congreso discutiendo las tarifas, que es un tema del Poder Ejecutivo, en vez de ocuparnos. Me parece que los que hicieron un giro más cercano al momento eleccionario y a la perspectiva eleccionario no fue por parte del gobierno, fue por parte del peronismo. Pero bueno, tienen ahora la oportunidad de, en el presupuesto, mostrar este grado de colaboración. Son bienvenidos. Ahora, me gustaría decir algo con el tema de los errores, porque lo escucho mucho. Yo
en toda mi vida, y no soy demasiado joven, he escuchado un solo presidente decir, cometimos errores, hubo desacoples en nuestro gobierno, falta de coordinación. En toda mi vida uno solo, y fue Mauricio Macri. Y no solamente admitirlo, que es fácil, sino operar cambios. Hay un cambio, por ejemplo, hoy en la estructura de gabinete, que muchos decían, esto es un error. Macri lo explicó en sus términos. Este era el que teníamos, era una estructura razonable en el universo en el que vivíamos, que era el universo de nos prestan al 4 o 5%, no es razonable ahora y lo voy a cambiar. La verdad que yo veo un presidente que corrige, es más, muchas veces se lo ha criticado por el contrario, porque hacía una cosa y después retrocedía, no cambiaba. Entonces, digo, me parece que es una crítica infundada. Y los errores tienen que ver también con el contexto, porque, a ver, nosotros venimos de 12 años con la soja promedio a 4.80, con las tasas en cero, con una lluvia de dólares para este lado. Entonces, es como un auto que va por una autopista de 4 carriles. Ahí vos le errás un poquitito al volante y va fenómeno, ¿no? Ahora tenemos de 480 bajo a 320, los dólares que estaban llegando y que llovían se están yendo, en vez de 0% es 3%, en vez de prestarte a una tasa te prestan al doble, y encima vos tenés un auto con poco capacidad de conducción, porque el anterior era mayoría parlamentaria en las dos cámaras. Este es minoría parlamentaria en ambas cámaras. Entonces el volante tampoco te anda muy bien. Ahora, entonces, claro, la autopista de 4 carriles que tenía el gobierno anterior se te achicó primero, se te volvió a achicar, entonces cualquier error te pone una rueda en la banquina. Entonces, me parece que los errores hay que valorarlos también en términos de cuál es el contexto en el que vos te tenés que ¿Querés manejar. agregar algo, Marco? No, creo que es importante entender el por qué hace falta la autocrítica. No para que lo diga en el mensaje presidencial y se esté autoflagelando. Digo, es importante por el diagnóstico que haces. Si vos lo que el presidente dice que es culpa de los mercados, de China, de Brasil, del precio... Digo, si eso es realmente lo que vos pensás que pasó y eso lo aplicás a tu diagnóstico y tomás decisiones en función de eso, tus resultados van a ser malos. Si después vos, en la intimidad, reconocés que tuviste problemas con las LEVAC, que le diste una orientación a los capitales más especulativos que son los que te entraron y se fueron, y empezás a corregir eso, bienvenido. Pero lo importante de la autocrítica no es que salga en televisión y diga, me confundí, para que después de afuera diga, dijo que se confundió. Digo, lo importante es para hacer el diagnóstico y poder después aplicar buenas políticas económicas. Creo que el presidente tiene que primero arreglar una cuestión política, empezando por su coalición de gobierno, que tiene bastantes chisporroteos por lo que se vio el fin de semana, y después creo sinceramente que hace falta llamar un diálogo y un acuerdo político en serio. Es que eso no yo para la preguntar, foto, sino un acuerdo político en serio. Eso yo le quería preguntar a Fernando González, porque me parece que esto es clave. Ayer se hablaba de que el radicalismo podía llegar a acceder a 3 ministerios: la Cancillería, Interior y Educación, por ejemplo. Finalmente hoy vemos 10 ministerios, solo 2 mujeres, y de vuelta lo mismo, o sea, dejó a todos los mismos y no incorporó a nadie a la coalición del radicalismo de la coalición cívica. ¿No hay un problema en el modo de gobernar de Macri con sus aliados? Claro, yo, a ver, lo que digo es, primero, Alfonsín fue el primero en tener autocrítica, ¿no? Si hablamos de presidente, cuando dijo a veces no supimos. Así que digo, hay autocrítica en la historia reciente de la Argentina. Y lo otro es que además de no generar con la oposición una empatía política por parte de Macri, lo otro es esto, digamos, son las complicaciones en cuanto a lo que es la coalición de gobierno y el cambio. Había como una expectativa de cambio que finalmente no se produjo. Están todas las eliminaciones de ministerios que pasan a ser secretarías de Estado, algunas se podrá discutir más, algunas discutir menos, pero después no hubo prácticamente cambio de nombres, y sí, hubo ofertas para que el radicalismo, Ernesto Sanz, incluso Martín Lustó, Alfonso Pratgay, que es un radical, como dicen los radicales, es radical cuando nos necesita y cuando está bien no es radical. Pero hubo una oferta concreta a Pratgay para hacerse cargo de la Cancillería. ¿Cuál fue el problema de esa oferta? Es que Pratgay, como los radicales también, pedían un cambio más profundo. Básicamente acá lo que se modificó es el esquema de la jefatura de gabinete, con sus 2 viceministros, con Quintana y Lopetegui,
que se fueron y pasan a tener ahora otra función menor, pero, por ejemplo, Pratgay pedía, recordemos, Marcos Peña fue el que lo echó, así que pedía Lo otro mismo que tipo de Melconian, relación lo mismo para que tener Melconian para en la economía. Cancillería. Marco. Lo mismo Melconian para... Entonces, ahí hay una expectativa de cambio que no se cumple. Yo lo que veo con este gabinete remozado es que tiene poco cambio. La expectativa no la cubre y si tenés una crisis dentro de una semana, 2, 3, ojalá no la haya y en los mercados acepten bien este nuevo esquema, seguramente vas a terminar haciendo el cambio a las patadas y no como debería haberse Ahora, hecho. Claro, fue Una demasiado pregunta sutil más básica de lo que es. es el día a día nuestro, ¿no? Para el que no sabe que Lopetegui, que la Secretaría, que pasamos de acá, ¿en qué cambia hoy el país para la señora que nos está mirando, que es de clase media baja, que le pegaron fuerte los aumentos de las tarifas? ¿Cómo sigue el año? O sea, ¿es como era la semana anterior o antes de la corrida cambiaria? ¿O qué cambia? A ver. Es fácil. Fácil la pregunta que hay que hacer. Sobre todo porque la respuesta no es agradable. Pero, a ver, yo creo que tenés por lo menos de acá a fin de año que vas a atravesar un momento complicado, digamos, bien complicado. Vas a tener problemas en términos de inflación, vas a tener tensiones en cuestiones laborales, vas a tener conflictividad social. Digo, espero sinceramente que el gobierno pueda ir corrigiendo el rumbo para esto evitar que se extienda el año que viene. De acá a fin de año va a estar complicado. Los cambios de gabinete no le afectan nada a la gente en términos del día a día. Después veremos si ese cambio genera que puedan coordinar mejor su política para evitar que el año que viene Pero ahí la siga... inflación ¿Alcanzan los techo? aumentos de ayuda social para evitar la conflictividad a fin de año? Vos Vamos mencionabas conflictividad social, que también Sí. un gran cuco en la Seguro. Argentina, siempre cerca Sobre de todo para diciembre. fin de año. Hoy el gobierno nacional y provincial la semana pasada anunciaron aumentos en las asignaciones universales y demás. Y ¿Crees que Grabois alcanza eso? habló de emergencia, de que hagan algo rápido A también. ver, cuando yo hablo de conflictividad social no hablo necesariamente, que no lo deseo, espero que no, de disturbios, digo, sino el día a día de esta Que sensación... a la gente se le hace cada vez más difícil. Esa es una sensación realidad. De llegar a fin más de mes. difícil, la desilusión, el estar con bronca, digo, a eso me refiero. La conflictividad laboral también con las rispideces en los puestos de trabajo. Digo, Pero políticas de yo despidos, veo- de suspensiones. Pero eso ya estás teniendo. Por eso que si uno me acepta un consejo, del otro lado es cuidar el laburo. Porque vas a tener momentos complicados. Ahora, Marco, Entonces, tengo una Eso pregunta. le dices a la gente, digamos. claro, digo, hoy es un momento que realmente la vas a pasar mal. ¿Y de inflación? O sea, a ver, La estábamos inflación hablando... dependerá del tipo de cambio. A este nivel que tenés hoy de tipo de cambio, con la suba que has tenido, lamentablemente vas a estar en una inflación más cerca del 40. El gobierno proyectó Sin- 42. 42 por eso. Si no logran estabilizar el tipo de cambio, que espero que lo hagan, posiblemente la tengas más alta, porque la inflación está muy relacionada al movimiento del tipo de cambio. Por eso que yo creo que parte de la clave de todo lo que haga el gobierno de acá en adelante tiene que tener la mirada puesta principalmente en lo que pasa en la economía local. Y en esto la inflación es absolutamente central. Tiene que dejar de lado solo tratar de contener la inflación con la tasa de interés por dos motivos. Primero, porque a más de 60%, ya 60% es totalmente inviable una economía. Y 130% la para tarjeta de refinanciación con crédito tarjeta de es una crédito. locura. Pero más allá de eso, no da resultado. Entonces tiene que empezar a tener otras políticas. Otras políticas empiecen a atacar lo inmediato, mientras que vas aplicando cuestiones más de fondo que tienen que ver con políticas monetarias, fiscales, digo, un montón de cosas que no tiene sentido quizás entrar más técnico. Eso pero- te quería comentar. ¿Cuánto grado de improvisación hay en este gobierno? Que de hecho, digamos, en las últimas horas ya los anuncios, hasta que finalmente hoy hablaron en conferencia de prensa, 10 ministerios, 13 ministerios, se va tal, no se va tal, como que reflejaban también algún tipo como de no tener claro cómo enfrentar esta crisis. ¿Cuánto de improvisación en este gobierno hay? Mira, en política económica yo tengo muchas críticas, la de ellos siempre he dicho que había un grado de correrle atrás de la pelota, poner parches, pero lo que vi el fin de semana, más allá de lo que era cierto o no, creo que lo que el gobierno no cuidó fue la imagen para afuera.
en momentos tan complicados como el que tenés, el solo hecho de que se hayan filtrado, que le ofrecías a uno, que te decía que no, que se iba a Duhovne, que se quedaba, que iba a practicar a Cancillería, eso te debilita a la hora que después vos te tenés que enfrentar a la gente y decirle, mira, el camino que te voy a proponer es este. Digo, en economía y en política, en todo tipo de políticas públicas, vos necesitas transmitir una confianza y un rumbo. Para eso necesitas credibilidad. Si vos la dañás por los distintos rumores o peleas o contradicciones por tuit, digo, lo que te vulnera es esa confianza que vos después le tenés que dar al pueblo. Y Duhovne, ¿con qué obviamente imagen se va monetario, Duhovne? Con esta imagen se va Duhovne también a negociar. Esto no afecta un poco como su fortaleza a la hora de parar. Más allá de si es cierto, si no es cierto, si hay algún malintención, la imagen que quedó para el afuera, para el que está fuera del gobierno, para el que mira desde los mercados internacionales, no es una buena imagen. Yo creo que el gobierno se tiene que cuidar mucho en cómo cuidar esta parte, como la imagen presidencial. A mí me parece que efectivamente la imagen que tienen de la Argentina afuera es muy mala. Pero es muy mala, por un lado, por cosas históricas. Acá este es un país, muchos dicen, ¿cómo creció el riesgo país? Está en 700, una cosa así. Con el kirchnerismo estaba en 2000. Con Duhalde estaba en 7.000, 10 veces más, ¿no? Entonces, digo, no es que tiene una mala imagen el gobierno o tiene mala imagen el país. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, en el año 2000, al Congreso argentino cantando el default y festejando el default. Por ahí era necesario el default, pero no era necesario cantar el himno y festejar cuando no le pagás a lo que te prestaron. El papá de Marco, hace 10 años, hizo el pagadiós más grande de la historia de la humanidad. ¿Sí? A los que tenían 100 pesos le habían prestado a la Argentina, fue y le dijeron, te vamos a dar 30. Y hubo festejo en toda la Argentina. Entonces, el gobierno también, entre las pesadas herencias que tiene que manejar, es la mala imagen del país, que después cuando te prestan te dicen, bueno, muchachos, ustedes son... Perdón, déjame terminar. La mala imagen del país también tiene que ver con las cosas que históricamente han hecho en el país, porque está bien lo que me dice Fernando, me dice, Alfonsín reconoció. Bueno, Alfonsín y Macri, el peronismo nunca reconoció nada. Y gobernó casi todo el tiempo, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un punto. Y me parece que el gobierno no se puede hacer cargo de las operaciones que hubo durante el fin de semana. A ver, el gobierno dijo que iba a hacer una reducción de ministerios, se hizo una reducción de ministerios y el gobierno lo que dijo lo cumplió. Todo lo que salieron a decir, sale fulanito, baja fulanito, explota este ministerio, van a hacer todo esto. Después no pasó nada de eso. Y hubo primeras líneas ministeriales que daban cuenta de dos renuncias de Duhovne. Déjame terminar. Pero no digas que existe algo. A ver, está bien, pero el fin de semana el gobierno dijo, la comunicación del gobierno fue, vamos a reducir ministerios, y fue la única comunicación. ¿Qué se hizo? Se redujeron ministerios. En el medio, los que tienen que dar explicaciones, ¿por qué todos los que iban a entrar al gobierno y no entraron, al final no entraron, son los que dijeron eso, no el gobierno. No es improvisación del gobierno. Yo estoy viendo toda una serie de operaciones que van también a Delía y Brancatelli tratando de impulsar una corrida bancaria. Eso es irresponsabilidad. Eso es irresponsabilidad, pero digamos, mi pregunta sobre la improvisación no iba solamente al manejo de la comunicación durante el fin de semana, sino también a si están improvisando políticas económicas, políticas de Estado. Porque en este país, sacando el gobierno de Macri, es un problema de este país, que no gobiernen con políticas que trasciendan a los gobiernos, que haya continuidad. Al revés, yo te contesto eso. Tengo muchas dudas de que es muy buena la pregunta y yo me gustaría poder aclararla. La primera cosa es, no se trata de improvisación, hay un cambio dramático de contexto. Después podemos discutir. Aceptamos que se cometieron errores, pero hay un cambio dramático de contexto, baja de commodities, duplicación del precio del petróleo, guerra comercial China-Estados Unidos, 8.000 millones de dólares que se fueron por la sequía en el campo. Hay un cambio dramático de contexto. Entonces vos tenés que cambiar. En el cambio, algún error cometés. Pero eso no es un tema de improvisación, es lo que te exige la situación. Es completamente distinto. Y cuando vos decís a largo plazo, a mí me parece que el gobierno, con los objetivos que se ha puesto, soluciona 3 déficits que tiene históricos de la Argentina que llevan 70 años, porque de 70 años tuvimos 63 años de déficit fiscal. Ahora el objetivo es aplanarlo. Eran con mi padre, ¿no? Los años de superávit fueron después de que... Sí, es cierto. Grande, Sí, claro.
Es muy bueno. Lo tenía que defender. Muy bien. Sí, no. Después de que Remelnikov subió la pobreza 50% en un año y aplanó todo. Si el gobierno... Fue la salida de la Rúa. Sí, bueno. Sí, bueno, está bien. No le es otro... Y de la Rúa fue la consecuencia de Menem. A ver, muchachos, gobernaron de 26 años, gobernaron 24, la culpa la tuvo de la Rúa. Yo estaba en la actividad privada, así que yo me metí en la política hace muy poquitito. Yo entrenaba equipos de voleibol en Italia, ya pasaba bárbaro. Nadie fue. Te iba mejor que a mí. El gobierno a largo plazo, que es lo que a vos te preocupa y haces bien en preocuparte, está intentando solucionar 3 grandes déficits: fiscal, comercial y energético, que la Argentina arrastra desde hace 70 años y que se agudizaron mucho en estos 12 años. En eso estamos, no es fácil, se necesita un sacrificio, coincido con Marco que vamos a tener unos meses difíciles, pero me parece que la perspectiva es que en algún momento, como dijo el presidente, tenemos que ver la realidad y ajustarnos a ella y crecer a partir de ella. No quiere decir resignarse, sino tomar la realidad como una base para crecer. El Estado no puede gastar más de lo que recauda y los argentinos no podemos consumir más de lo que se produce. De ahí tenemos que hacer una revolución para poder mejorar las condiciones generales. No es fácil. Que en algunas cosas de política económica tenían improvisación, en otras se hicieron bien, igual que hizo el gobierno anterior, algunas cosas. Todo gobierno hace cosas bien y cosas mal. Digo, lo que importa después es el balance, si mejorás o no. Digo, tanto el gobierno anterior como este, por ahora lo vienen empeorando. El gobierno anterior, pero por ahora lo viene empeorando. Un ejemplo, la deuda. La sustentabilidad que se hablaba de la deuda. No tenemos ningún problema con la deuda, con el crecimiento, era el discurso que tenía el Ejecutivo. Hoy tenemos un 100% del producto en deuda, por la devaluación. Y esto no es algo que no se veía venir. Se veía venir. Tenías desequilibrio de tu cuenta de afuera, no te cerraban la cuenta en dólares, y en algún momento ibas a tener la devaluación. En economía no pasan las cosas de un día para el otro, salvo que tengas una catástrofe o cosas por el estilo. Digo, esto se venían acumulando errores que no se supieron corregir a tiempo. Las LEVAX, lo mismo. Digo, 60.000 millones de dólares en stock de LEVAX, que te generaban cada vez más salidas de recursos. Eso también es costo fiscal. Eso también es plata de la gente que se iba para pagarla muy poquititos. Entonces, esas son las cosas que yo creo que hay una falencia, y esto le voy a conceder a Fernando, no es algo nada más de ahora. Esto en muchos gobiernos pasó lo mismo, de la imposibilidad de adelantarte a que pasen las cosas. Y hay muchas cosas que se podrían haber evitado y que lamentablemente hoy las estamos sufriendo. Anticipación. Está Sergio Berestein con nosotros. Bienvenido, Sergio. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Analista político, obviamente, valoramos muchísimo tu opinión. Quería saber, con respecto a los anuncios de hoy, ¿cómo crees que van a impactar en nuestra economía y en el país en general? Bueno, y en el bolsillo de cada uno, ¿no? Hoy es un día especial porque los mercados funcionan parcialmente. Es el feriado del trabajo, sí, claro, del trabajo de Estados Unidos, con lo cual no sabemos cuál es la reacción de los mercados. En la opinión pública, naturalmente, esto sorprende porque finalmente el gobierno admite que hay una crisis. Durante 4 meses hablaron de tormentas, hablaron de otras cosas. Finalmente hoy el presidente admitió que había una crisis. Lo dijo de forma bastante dramática, lo comparó con su secuestro, lo cual la verdad que buscó una conexión afectiva, emocional con la sociedad. Sorprende porque el presidente hasta ahora no había hablado de eso. Y de pronto reconoce... Y además habló, está bien lo que dice Sergio, porque cuando habló del secuestro dijo los últimos 5 meses de mi vida. O sea, le puso inicio a la crisis, que eso es algo que hasta ahora no había pasado nunca. Exacto. Le puso una fecha de comienzo. Eso es bueno porque la gente venía sufriendo hace 5 meses. Eso es malo porque al mismo tiempo el gobierno no admitió que tenía una crisis. Si el gobierno hubiera tomado esto a final de abril como una crisis, que es lo que fue, hubiéramos evitado 4 meses donde efectivamente estuvimos improvisando, estuvimos minimizando las consecuencias, quitando la envergadura. Hoy tenés un problema de credibilidad, tenés un problema mucho más serio de lo que tenías originalmente. La moneda se diluyó en el interín, somos todos obviamente mucho más pobres como consecuencia de eso. Lo que comentaba recién Marco es muy importante. La sostenibilidad, la relación del producto con la deuda cambió porque la moneda se devaluó. Entonces, me parece que hay que esperar ahora a ver la reacción de los mercados. Tenemos que tener en cuenta que lo más importante acá, y acá le doy la derecha al gobierno, es focalizar en los sectores más vulnerables, los más pobres. Por eso es muy importante que se refuerce la seguridad social, que se refuerce toda la ayuda a los sectores vulnerables. No alcanza con eso, los sectores medios también están sufriendo mucho, las pymes. Así que vamos a pasar meses complicados. Lo importante es aprender de todo esto. 1, nunca más déficit fiscal, la verdad. 2, nunca más postergar la aceptación de los problemas.
Si el presidente hubiera dado este discurso el día que asumió, hubiéramos ganado 30 meses. Yo le hablaba hoy alguien me decía lo mismo, ¿no? Y yo le decía, ¿y hubiera podido? O sea, yo me preguntaba eso en el sentido de la gobernabilidad, ¿no? Se hablaba tanto si Cambiemos podía gobernar y del gradualismo. Viste que el gobierno lo corren por derecha y por izquierda por igual. Se habla de que el 70% es en asistencialismo social del presupuesto, lo cual es mucho. Y bueno, me preguntaba eso, digo, si daba este discurso el día que asumió. La verdad, no sé, es historia contrafáctica, ya pasó y ya la vivimos, pero la verdad, da la sensación como que hoy nos dijo, tuvimos una fiesta, que no sé cuál fue la fiesta, porque siempre en realidad fueron como malas noticias y como que ahora viene algo peor. Cuando vos decís, uy, lo había recuperado, o sea, encuentros bilaterales con los líderes del mundo, reinserción argentina, y de repente hoy nos dice, y los mercados no me los creen más. Entonces tuve que ir al fondo. No, pero a ver, creo que es importante el cambio de las condiciones externas que decía Fernando recién. Esto fue sustentable hasta que dejó de serlo. El gobierno cometió errores, el 28 de diciembre fue un día trágico para la Argentina. Ahí empezó todo porque se vulneró la independencia del Banco Central, Argentina relajó su compromiso por bajar la inflación, se desdibujó el compromiso del gobierno en materia de básicamente de los fundamentals de la economía, y ahí el mercado empezó a decirle que no a todo. Claro, ahí empezó la crisis de credibilidad. Exactamente, que se fue ahondando. Esa mañana de la conferencia de Peña, el 28 de diciembre. Eso fue un gran error conceptual del gobierno, que desaprovechó el triunfo electoral de octubre para efectivamente relanzar su administración focalizando, creo yo, los temas de fondo, sobre todo lo fiscal. Lo importante es que todos los gobiernos cometen errores y todos los gobiernos tienen crisis. No hay que tomar esta crisis como algo terminal, porque no lo es. Es más, la Argentina es especialista en crisis. Hay un problema en la opinión pública hoy que quiero enfatizar, y es que tomamos la crisis del 2001 como parámetro, y está mal, no tiene nada que ver con el 2001 esto. Está bien que lo digas, porque había mucha gente agitando. No, por eso. Se agita políticamente, pero mucha gente tiene el miedo del corralito, tiene el miedo... Es que la sensación, cuando vos te empezás a levantar a la mañana para ver cuál es el precio del dólar, cuál es el riesgo país, si va a haber leche en las góndolas, digo, suceda o no. Digo, si vos tenés que pensar en eso, lo primero que pensás cuando te levantas, la sensación, lamentablemente, que te vibra en el cuerpo, es la del 2001. Por más que haya condiciones económicas que son distintas. Acá hace falta que el gobierno comunique mejor. En esta crisis, en todas las crisis hay voceros. El gobierno no tiene voceros. No hay alguien que salga cada 2 horas y le diga a los periodistas, mira, pasa esto, estamos consiguiendo estas cosas. Sergio Marcos Peña el jueves dijo que no iba a haber cambio de gabinetes y ahora hubo directamente un raleo ministerial. Digo, hay algo en lo que pueda modificarse. Hasta el mismo nombre de Marcos Peña hablaba mucha gente, hasta dentro de la coalición cívica y de la UCR, hablaba de que podía ser presidente, que los hombres no debían determinar un proceso de gobierno de Macri, y sin embargo se lo sostiene más que al propio Macri. No hay que respetar al presidente. El presidente tiene derecho a armar el equipo que quiera. La verdad, el Poder Ejecutivo de Argentina es unipersonal. Es el presidente de la nación. El presidente arma el equipo con el cual se siente cómodo. Marcos Peña no es Marcos Peña, es el presidente que lo designa y lo sostiene. Entonces, hay que reconocer que el presidente tiene que trabajar con la gente con la cual se siente cómodo. Pero puede sostener el presidente a un Marcos Peña que dice que no es un fracaso cuando él mismo 3 días después tiene que decir que estamos en emergencia, que es una crisis. Es unipersonal el Poder Ejecutivo. Todo lo que pasa es responsabilidad del presidente. No, bueno, pero yo te entiendo. Él se hará cargo de sostenerlo Marcos Peña en el lugar que lo sostiene. Lógico. Es responsabilidad del presidente, pero digo, el rol que tiene institucionalmente en nuestro país por la forma de gobernar el jefe de ministros es un resorte, es un fusible. Bueno, detonó todo, cambiamos el vocero, ponemos una cara nueva, por lo que sea. Digo, que sea el amigo y lo quiera mucho es otro problema. Una cosa es el rol de Marcos Peña como jefe de gabinete y su rol en la comunicación. Otra, muy diferente, es tener un vocero de crisis en un comité de crisis que le va informando habría que generar una a la figura opinión nueva. pública lo que está pasando para evitar los rumores, ¿quién podría ser? los desmentidos. No, eso lo tiene que decir el presidente. Lo que no puede haber es ausencia de una voz oficial dando certidumbre de lo que está ocurriendo. Ahora, ¿qué fue lo que en este momento hay eso, ¿no es cierto? Esa incertidumbre también genera obviamente la inseguridad en la gente. ¿Sabés cuál es el momento exacto que describe? No me candidatean a nada, que después tengo que desmentir y dicen el gobierno. Digo, el momento de plenitud de lo que plantea Sergio Bernstein es el miércoles pasado. No se lo dieron. El miércoles pasado, después del discurso del presidente. Claro. El miércoles pasado, después del discurso del presidente, el vacío de comunicación que hubo fue lo que generó los primeros 5 pesos de corrida. Bueno, lo que pasó el fin de semana, que había marcado, era, digamos, el ofrecimiento a Alfonso Prat para ser canciller no fue difundido por Alfonso Prat las ofertas. ¿De dónde surgieron todos esos rumores? Las ofertas, ¿Cuáles estuvieron más cerca de la verdad? Por eso,
La oferta a Alfonso Prat fue verdad. Y el rechazo fue verdad. A Melconian también. La oferta a los radicales fue verdad. No lo difundieron los radicales. Todo salió las renuncias de Duhovne off the también. record del gobierno. Y después está el tema de la eventual puesta a disposición de la renuncia de Duhovne, los sondeos con Melconian. Melconian habla con el presidente, habla habitualmente. Y de hecho, este paquete de medidas que lleva Duhovne a Washington tienen el sello de Melconian. Lo de las retenciones tiene el sello de Melconian y hasta la eliminación del ministerio. Pero acá, perdóname, Fer, porque quiero quiero hacer un punto porque estamos como rodeando un tema que es Marcos Peña, que es de lo más importante. Cuando decíamos recién si alcanzaba o no alcanzaba, o si tenía un efecto esta renovación en el gabinete, tiene que ver con que todos los nombres que mencionaste son los nombres que a Peña no le gustan. Prat se fue porque se peleó con Peña, Melconian se fue porque se peleó con Peña. Los únicos dos que se fueron son Quintana y Lopetegui, que representan el poder de Marcos Peña. El que los reemplaza a Quintana y Lopetegui es Andrés Ibarra, que no tiene buena relación con Marcos Peña. Ahí evidentemente hay un aceptar de Macri de cierto sector del gobierno, no solamente de la oposición y del Círculo Rojo y de los medios, lo que como quiera llamar, una interna del gobierno que estaba pidiendo que se le recortara el poder a Marcos Peña. A ver. Vos estás diciendo, por un lado, echan a todos los que se llevan mal con Marcos Peña y después echan a los que están con Marcos Peña. Claro, porque es otro Marcos Peña. Digamos, entonces, es otro Marcos Peña con menos poder. El cambio fue a medias. El cambio fue... A ver, entonces, se va gente que está con Marcos Peña y se va gente que no está con Marcos Peña. Hay renovación en el gabinete y a veces le toca a unos y a veces le toca a otros. De manera que esto de que Marcos Peña decide todo... Pero ¿qué cambia? ¿Es fútbol esto? No es fútbol. Cada vez que yo no es Tevez por los Messi. 3 segundos... Digo, a mí me parece muy claro que Marcos Peña es el jefe de gabinete, es una decisión del presidente y es el jefe de gabinete, no es el que maneja el gobierno. Se acaban de ir 2 funcionarios que se decían que era de Marcos Peña. Está bien, pero en términos de política, política. Ahora voy a eso. Presidente. ¿Puedo ir a eso? El punto es ese. Déjame explicar el tema más delicado que se le adjudica a Marcos Peña, que es el tema de no hubo fracaso, qué sé yo. A mí me parece interpretar esto, y me parece que es la forma de interpretar qué es lo que pasó y por qué lo del 28 de diciembre y por qué los cambios. Es muy sencillo. Este gobierno asumió con una herencia terrible. No voy a hacer la lista porque... está bien. A ver, estamos... Hay una aclaración. El día que asumís el gobierno, la responsabilidad de todo es tuya. Eso está claro. Después pero para algo te votaron, para que solucionen los problemas. Ok, vamos al punto... A ver, yo estoy intentando hacer una interpretación histórica de qué pasó en estos 3 meses, en estos 3 años, lo más rápido que puedo. A ver, recibiste una situación tremenda, con una situación internacional empeorando, que después empeoró más rápidamente de lo previsto, con minoría parlamentaria en ambas cámaras y con la peor oposición posible del mundo, poniendo palos en la rueda desde que empezaron eso no es el Club cierto, de Eso no es cierto. Eso es cierto. ¿Cuándo tuvo problemas de sacar una ley? Todas las leyes que pidió el gobierno las pasó. Eso, el gobierno tenía en ese momento un solo activo, una deuda externa relativamente baja y un mercado internacional dispuesto a prestarle. ¿Cuál fue el plan razonable para ese contexto? Tratar de normalizar la economía de todo lo que estaba desajustado, tratando de que el impacto social fuera el más bajo posible. Aumentando la deuda. Ese universo desapareció, no existe más, y ahora se necesita otro tipo de plan. Eso me parece que fue lo que dijo Marcos Peña, en el sentido de que no es que el primer plan era para siempre y hubo un fracaso. Cambió el contexto internacional, se cometieron errores, ya lo dijimos 80 veces, hubo un problema de coordinación, si querés te los enumero, hubo un error de coordinación entre la política monetaria y entre la política fiscal, una iba para un lado, la otra iba para el otro, se intentó arreglar todo al mismo tiempo, por ahí lo razonable hubiera sido, bueno, dejemos la inflación y arreglemos esto, o arreglemos esto y bajemos la inflación, lo que fuera. Se buscaron demasiados objetivos al mismo tiempo. Pero yo te repito, se hizo todo en una situación muy complicada, tanto desde el punto de vista económico, interno como externo, como desde el punto de vista político, teniendo primer gobierno en la historia de la Argentina que tiene minoría en ambas cámaras. No era fácil, estamos en una situación difícil, vamos a tener meses difíciles, pero también vamos a tener, creo yo, aplanados los 3 grandes déficits que tiene que solucionar este país. El energético, el fiscal y el comercial.
Ahí estamos. Sergio, me gustaría tu opinión y querías agregar algo cuando estaba hablando Fernando. Simplemente marcar que la oposición responsable, la oposición moderada, del peronismo federal, de los gobernadores, etcétera, mantuvo durante todo este periodo una actitud responsable. Por supuesto con disidencias, con diferencias a veces importantes, pero siempre tratando de fortalecer la gobernabilidad. Y esto, sobre todo este fin de semana, fue clave. Claro. Ahora, mañana hay una reunión muy importante en el CFI, va a ir, de hecho, el ministro Rogelio Frigerio. De los gobernadores, son los gobernadores, exacto, como una muestra de que efectivamente hay coordinación. ¿Qué es lo que tiene que haber? Entonces, no toda la oposición es del IA o la coalición de los tiradores de piedras que tiraron 10 toneladas de piedras en diciembre pasado frente al Congreso. Por suerte en la Argentina existe... Bueno, pero Sergio, el presidente déjame terminar, del partido... Fernando, déjame terminar. Sí. Existe, por suerte, una constelación que ciertamente no está articulada. El peronismo no tiene un líder claro, pero eso le ofrece al presidente muchas alternativas para generar consensos específicos. Idealmente uno podría pensar en el caso extremo en un gobierno de coalición. La jefatura de gabinete fue creada por Alfonsín en la reforma del 94 justamente para esto. Cuando hay crisis se debilita el presidente, busca acuerdos parlamentarios y ofrece compartir el poder. Para eso está la jefatura de gabinete. Pero ahora, Sergio, ese rol, no, perdóname, Fernando, a ver, Alfonsín, que hizo efectivamente eso, no le fue bien, lo apuñalaron por la espalda y está el video el otro día, lo cuenta el Bebo Granado. El Bebo Granados cuenta el otro día, ante las risas de Fantino, cómo operaron con Guido Di Tella para ayudar a disparar la hiperinflación. Agarrá, después te paso el video. Pero la reforma fue posterior. Perdón, déjame terminar, yo te escuché. Estás cambiando los tiempos, la reforma fue en el 94, ¿me permitís? No en el 89. ¿Me permitís? No, está mal lo que está diciendo. La reforma fue posterior. Una cosa fue como cae Alfonsín, otra cosa la reforma. Claro. ¿Qué arma Alfonsín para evitar la crisis similar? Bueno, eso es un punto. Justamente. ¿Qué es lo que vos tomás y hasta qué punto vos confiás en los que te echaron del poder como te echaron cuando faltaban pocos meses para que terminara? No tiene nada que ver, me pasa ahora. Después te paso el video con la conspiración. No hace Pero falta eso. me importa esto. Miremos para adelante. Ok, muy bien. En este momento, este gobierno, que era el gobierno de los chetos de Capital Federal, tiene a 20 provincias en superávit y a 4 en déficit. Cuando arrancó con 18 provincias en déficit, ¿no? Entre las diferencias con el 2001, vos acuérdense del 2001, pero Sergio, vos decís que no te dejan hablar y no me interrumpís cada 2 minutos, déjame terminar esto. A ver, entre las diferencias con el 2001, ustedes recuerdan cómo empezó el 2001, empezó con los patacones, los LECOP, porque estaban estalladas las provincias y el fuego arrancó de las provincias para el centro. Hoy no hay ningún motivo para eso, porque las provincias están en superávit. Lo hizo este gobierno de chetos de la Capital Federal. Dejemos la discusión de qué es lo que pasó. Si tienen una excelente oportunidad ahora con el presupuesto de demostrar toda la colaboración sin necesidad de gabinetes de coalición ni de nada. Ahora, ese rol que decía recién Sergio, se pregunta a Sergio y a González, ¿hoy no lo cumplen en el gobierno otras personas que son Rodríguez, Larreta y Vidal? En el gobierno los apodan los hermanitos, porque funcionan en bloque y están poniendo una cuestión más contemporizadora. ¿No están cumpliendo ellos ese rol mucho más dialoguista en lugar de Marcos? Bueno, ese es el déficit que marcábamos al principio. En el déficit del discurso de Macri hoy falta la pata negociadora, y obviamente que ni Macri ni Peña sienten la necesidad de hacer un acuerdo que ponga a salvo un poco esta cuestión. Es más grave no lo sienten, el primer nombre que el segundo. No lo siente Macri, no lo siente Peña, pero bueno, Peña era el encargado de activarlo y eso no se pudo hacer, y ese era el reclamo en las últimas semanas, tanto de Vidal como de Horacio Rodríguez. Pero Sergio recién planteaba un gobierno de coalición. Sí, exacto. Lo que digo es, acá hay una cuestión de la dirigencia política. A mí me da un poquitito de optimismo verlos a Fernando y a Marcos bajando un poco los decibeles de lo que había sido hace 2, 3, 4 meses, que la cosa venía mucho más peleada. Pero la dirigencia política, gobierno, oficialismo y oposición, a veces parece bailando sobre el Titanic, que es lo que tienen que evitar. Digamos, los tuits de Carrió ayer y anteayer no ayudan para nada. Digamos, hoy hizo una suerte hace un ratito de stand-up ahí en CAME con los empresarios de las pymes. Eso no ayuda. El tema de tomarse en joda la política o de hacer bromas y todo está bien cuando las cosas están bien. Cuando las cosas están mal, hay que ponerse en otra situación totalmente diferente. ¿Está la política a la altura de las circunstancias de esta crisis? No está la política a la altura. Te lo digo desde la política. Sí. Yo creo que no.
¿Quién no está? ¿El gobierno y la oposición? No, Ninguno. la política en su conjunto, Okay. y esto soy amplio, hasta me voy a sectores empresarios, sectores sindicales. Yo creo que, por eso yo creo sinceramente en la necesidad de un acuerdo político en serio, donde se pueda realmente poner toda la política, pero el concepto Marco, amplio de la política. repito la pregunta de mañana, voy un paso más. En condiciones, los sectores que mencionás, de hacer un acuerdo y todos ceder, la Nata lo viene diciendo hace como 6 meses, Sí. un acuerdo donde todos pierdan. Hoy te pasaba que hablabas con cualquier sector de los que por supuesto no están contentos con que haya retenciones o mayor impuesto y te decían, no, a nosotros no nos pongan impuesto. Y vos le decías, bueno, ¿y a quién? No, bueno, todos te dicen a mí no, pero no dicen dónde sí. ¿Sabés por qué digo? ¿Sabés por qué digo? Yo creo que este es el problema. ¿Cuál es el desafío? Y se lo pregunto a Marco, que es uno de los que está negociando. Yo creo que la última oportunidad que tiene la política en este tiempo de mostrar que está a la altura de las circunstancias es el presupuesto de este año. No, el 15 de septiembre empieza no a negociarse, a votarse, de mostrar hacia afuera, mostrar hacia adentro del país y hacia afuera de los mercados que la dirigencia puede ponerse de acuerdo en una base mínima. En eso, Fernando, no coincido. ¿Y sabes por qué? Porque los presupuestos en Argentina se han ido cambiando, pero con decretos. En este contexto es muy simbólico. Vos tenés a 15, 18 gobernadores de acuerdo. Era tan simbólico pero el año pasado. Pero el año pasado también era tan simbólico. Y a los 3 días había cambiado todo el presupuesto. Hoy hizo mucho hincapié el presidente en eso. Sí, también hizo hincapié en... Es algo sumamente importante y es un símbolo de un montón de otras cosas. Sergio, ¿qué ibas a decir? Yo creo que hay que tener en cuenta que de corto plazo necesitamos salir de esta crisis, pero el problema estructural de Argentina es muy grave, porque el Estado es muy grande y muy ineficiente. Y hay que mejorar la calidad de la política pública, hay que achicar todo lo que podamos, porque la carga tributaria es enorme. Cuando resolvamos el agujero fiscal, igual no va a quedar un Estado que cuesta mucho mantenerlo. Ahora, entonces pero eso Sergio, requiere cambios estructurales que deben ser negociados con la oposición, porque no sabes quién gobierna pasado mañana. Lo que pasa es que Sergio, vos acá podés una achicar parte. vos podés Recién achicar contaba- el Estado cuando hay trabajo. Ahora, en una economía Al que contrario, retrocede al y que se contrario. enfría, vos mandás a la gente a la calle No y ¿qué dije hacemos? eso, no dije mandar a la gente a la calle, lo que dije es lo siguiente. Con este tamaño del Estado Sí. es imposible crecer mucho, porque está sacando plata a los individuos, a las empresas para financiar un gasto que no es productivo. Sergio, pero Ahora, se están despidiendo. Pero vayamos a la Ahora se hablando están de despedir despidiendo. gente, hay otras cosas Este que se plan pueden mejorar. prevé un despido de 30.000 personas, Sí. cuando acá, dicho por economistas, incluso también Marco lo ha recordado varias veces, la gran torta se va con los intereses de la deuda y no con un Estado que es verdad, está engrandecido, con capas sedimentadas de distintos gobiernos que van quedando, de gente que no tiene una funcionalidad directa, pero otra que sí. Hoy por hoy, simbólicamente, que un Ministerio de Trabajo se resigne a una secretaría desde lo simbólico, debajo de la producción, cuando el ministro de Economía no menciona una sola vez la palabra industria O en su ciencia. discurso, es particularmente extraño. Digo, ¿por dónde se corta? Estoy en ¿Por dónde desacuerdo. pasa la No, estoy en tijera? desacuerdo. Mira, las cosas importantes en el mundo no pasan porque hay ministerios. Perón fue secretario acción de Trabajo. política. No, Bueno, discúlpame. acción política. Perón fue Si fuera tan secretario, fácil. Perón fue secretario de Trabajo y Previsión y revolucionó la legislación laboral en Argentina sin ser ministro. No hace falta ser ministro. Pero después El abrió sal- los ministerios Está bien, pero correspondientes, como el de salto salud. más importante en la con historia de la Ramón Carrillo. agricultura fue con la siembra directa. ¿Había Ministerio de Agricultura? No, eran chacareros que se rompían el alma laburando, inventaron algo para mejorar la productividad. La gente está equivocada. El estatismo en Argentina es una enfermedad. Sergio, pero Lo que ¿cuán transforma la relevante? realidad son los individuos, las empresas, las familias, no el Estado. Sergio, Ahora, el si Estado hablamos de los acompaña, puede individuos, regular mejor. nada Nosotros más. estudiamos a Oxlack. ¿Cuán relevante es? Por esta que fórmula mía. Sí, por eso. Te quería preguntar a Oxlack, que de hecho vos me lo diste para estudiar. Él dice que no tiene ningún tipo de sentido achicar ministerios, reducir ministerios, Claro. que es una medida totalmente cosmética Así es. y que el problema en todo caso es la calidad de los recursos humanos que hay en Exactamente. el Estado y una política de previsión, cosa que ni este gobierno ni los anteriores lo tuvieron Bueno, nunca en la pero Argentina. hace falta dar Entonces, mi señales a pregunta veces. es, Tampoco ¿qué señales generalicemos están todo, dando? Tenés que Es dar muy señales. cosmético. Sergio, Tenés razón, Sergio, tiene que dar pero- señales a veces, aunque el presidente lo admitió. Hay momentos en los cuales los gobiernos tienen que cambiar. Y tenés tal vez un equipo más chico, más eficaz, más concentrado en objetivos estratégicos. Creo que lo que están haciendo ahora es adecuado. Yo quería preguntar, pienso en la gente que está del otro lado, ¿no? Y no quisiera que esto se vuelva muy, muy técnico, porque la verdad la gente tiene necesidad de entender qué es lo que viene. Ya hablamos de recesión, hablamos de que vienen meses difíciles. Calmar la incertidumbre. La incertidumbre, Marco dijo, cuiden el trabajo, ¿no? Tal cual. Son cosas concretas. ¿Qué va a pasar con las tarifas? ¿Qué va a pasar con los salarios? O sea, ¿qué le podemos decir a la gente qué es lo que viene? ¿En qué resguardarse? ¿En qué ponerse fuertes? Digamos, ¿qué le podemos explicar de todo lo que se escuchó hoy? No, a ver,
Digo, en cuanto a un punto interesante es el de las tarifas, ¿no? Porque por lo menos en el borrador el gobierno está planteando a través de la Secretaría de Energía, que ahora va a ser Secretaría y ya no Ministerio, la posibilidad de desdolarizar, de tener una relación no tan directa con el dólar, porque con cada aumento hay que volver a retocar las tarifas y que sean las tarifas, que se pueda mantener un precio más plano. Esa es una de las claves porque es uno de los factores que más incide en la inflación, y la inflación es el problema mayor de este tiempo para la economía real. Ahora, siento que estamos hablando como si fuese el primer mes del gobierno de Macri, Claro. decíamos, se viene el Van aumento de 3 la años. tarifa, Claro. la inflación es el gran Porque hasta tema. ahora había sido otra cosa. Claro. Ahora, Y yo lo recuerdo escucha cuando Sergio nosotros plantear- tratábamos tarifas, éramos demagogos, irracionales, oposición golpista, el club del helicóptero. Pero Marco, votaron. No, en esto Fernando votaron nunca no, lo no, dijo. traer las Díselo. tarifas. A ver, Pero, yo te Marco, explico, para Marco. reconocer que con el tema de tarifas Marco. pifiaron cuando votaron retratar las tarifas. Pero no a era eso. retrotraer, pero eso fue parte de la mala comunicación. Era que aumenten en función de los salarios, que le saques un poco la presión de los impuestos. Era en función de las tarifas de Te diciembre. traigo el proyecto, era retrotraer las tarifas. Pero No, déjame que era yo te explique. en función de las tarifas de diciembre a ese aplicarle el salario. A ver, Marcos. No era Marcos, volver al 2015. Marcos, déjame dártelo en un contexto Es más, histórico después más Iguacel general. termina haciendo un retoquecito porque admite que pasa algo. A ver. Y hoy te pasa lo mismo. Si Ok. vas a aumentar lo que te aumenta el dólar, es una locura. Mi salario no te aumenta, el salario de toda la gente no aumenta en función de lo que Los aumenta el dólar. combustibles aumentaron este fin de Obviamente. semana. Entonces, lo que tenemos que hacer es desacoplar lo que es el movimiento del dólar del movimiento de Inflacionario. los costos de la familia. Bueno, porque no podemos pero aquí- aumentar la nafta cada 5 minutos. Hoy el tampoco. presidente le habló a los argentinos, ¿verdad? Sí. Bueno, Sergio, planteas vos que un gobierno de coalición sería lo que tendría que venir. Yo me quedo con lo que dijo Pablo, ¿no? Que se hablaba mucho de o sea, dentro de la misma coalición Cambiemos, los radicales tienen otro protagonismo. Mirás un poco y decís, se achicó un poco el esquema de ministerios, pero más o menos la pelota sigue repartida de la misma manera, Se que lo es agrandó Macri pelota también. amarilla. Sigue Agrandó con la los pelota ministerios amarilla. Macri. Digo, ¿eso cómo repercute, digo, en la política nuestra de cara a lo que va a ser? A ver, necesitamos un acuerdo de partes y pareciera como que seguimos otra vez replegados en la mesa permitís, chica. No, me no, permitís pero una cosita y te lo digo como oposición. Yo no busco un gobierno de coalición o de que nos repartamos cargos, porque eso no te sirve de nada. Yo busco paz como argentino, No te digo puede- la verdad, se pero lo que pido a todos los necesitas- políticos. Yo coincido con vos, 100%, te lo dije recién acá. Lo que necesitas es coordinar política, no importa después el cargo, si te dan un ministerio o no. Necesitas coordinar políticas. Te pongo el ejemplo del acuerdo con el Fondo Monetario. Van a acordar cosas y después nos van a venir a pedir a la oposición aprobar todo lo que dijimos nosotros sin consultarte. Lo firmaron la primera vez sin haber hablado con nadie, parte de la función que tiene el Ejecutivo, pero después no pidas que esté contento por lo que firmás. Termina siendo un acuerdo que además a los 2 meses tenés que tirarlo a la basura porque ya no servía más. A ver. Entonces, esa falta de previsión, esa falta de consensos en la lógica de las políticas es lo que vos tenés que cambiar. Después, si el presidente quiere poner un ministro, No, está bien. dejar A a ver, Marco a ver, Peña, ¿no? yo puedo Es preguntar una cosa. problema del presidente, Hablemos son de la las cabeza atribuciones de del Macri. presidente. ¿Qué pensó Macri este fin de semana para salir a decir esto? Él necesitaba relanzar la ¿me gestión. puedo- Era fundamental relanzar la gestión, dando certidumbre respecto de qué iba a hacer para frenar la crisis cambiaria, para arreglar con el fondo, darle certidumbre a los mercados. No fue lo máximo que pudo haber sido, por eso no cambió la gente. Bueno. No es poco. Pero lo que vos sos muy joven, pero cuando sos chiquito y veías estas crisis. Pero tengo no, memoria. pero ¿sabes qué pasa? Hay momentos en las crisis donde ves cambios significativos en políticas y después pasa un tiempito y ahí cambia el gabinete. Yo no me sorprendería si de acá a un mes, 3 semanas, 5, ves cambios en el gabinete una vez que se estabilice, si Dios quiere, un poquitito la situación. No tomar la decisión en caliente. Esto no terminó todavía. ¿Y por quién te arriesgarías? No, depende del presidente. A mí no me gusta hacer el equipo, excepto el de River, a nadie. Pero, Fernando, sí. no, a mí me parece que la Argentina tiene una... Este gobierno habrá gobernado bien, mal, la opinión es libre. Digo, ninguno de los problemas que enfrenta este gobierno lo inventó este gobierno. No es que inventó el déficit fiscal, ni el comercial, ni energético, ni la toma de deuda, ni la desocupación, ni el 30% de pobres, ¿no? Después podemos discutir si lo solucionó o no lo Pero solucionó. asumió bien o mal. diciendo que sabía manejarlo, porque si no dice, bueno, le dimos al gobierno a un nene de pecho que se encontró con una sorpresa. ¿Pueden dejar de gritar?
cada vez que arranco... No, gritás vos solo. Bueno, no. Gritemos todo. Estaba hablando Y yo. convengamos que lo aumentaste los Hablando problemas yo. eso, ¿no? Que lo redujiste. Que A es ver, más grande. A ver, Fernando, dale, no es, te escuchamos. a ver, no es, primero, no es cierto, es mentira. Ahora te Eso, tiro números. Por supuesto. Me callo y tiro números. El único punto que puedes tirar que este gobierno efectivamente aumentó es el tema de la deuda. Efectivamente, era una deuda relativamente baja, ahora es una deuda que está más o menos en el medio. Eso sí, en todo lo demás, último número que tenemos, van a empeorar los números, lo dijo el presidente, no lo digo yo, pero el último número que tenemos, desocupación 9,1% en el primer trimestre, es el mejor dato desde 1993. ¿Y la pobreza? Pobreza desde 32,2 a 25,7 son 6 puntos y medio. ¿Cuánto ahora? De Pero, Fernando, estás 32,2 postergando los a problemas de fondo. 25. Hay un No cierra levante. 1,5 de nuevo de pobres. Ok, bueno, listo, está bien. No sí. estamos en 25. Pero es que hay un millón. A ver, 1,5. a ver, te lo digo de nuevo porque me parece que no prestaste atención. A ver, Te dije, gracias por avisar. estos puntos van a empeorar en ahora. De acá para adelante van a empezar a empeorar. Pero bajó de 32,2 a 25,7. ¿Y ahora? 6,5 puntos en un mes y medio, en un año y medio. ¿Y ahora? Eso es un... No he escuchado a todos los que ahora se escandalizan porque suba 2 puntos, aplaudí cuando bajó 6. No hay que aplaudir. Entonces, con la pobreza no hay que parece- aplaudir nada. Es más, Entonces, a mí con me un parece- 42% mirá el de tweet mío, inflación no hay que mirá el aplaudir tweet mío nada. cuando yo dije que Bueno, bueno que bajó. muy poco. Pero no me digas que es algo Porque además natural. muy poco. Bajó Macri y prometió sube pobreza ahora. cero, No, Fernando. no creo, va a haber un aumento, no creo que lleguemos ni al récord del kirchnerismo, que fue 32,4, ni al 30,5 que Pero puedes dejaron antes abandonar cada el gobierno. odio al pasado y hablar Hay del problemas, presente. sí, nos hacemos cargo. Sabemos que no se mejoraron muchas cosas, sí, es cierto. El déficit fiscal estuvo bajando y va a bajar más rápido. El déficit energético con vaca muerta va a desaparecer. El déficit comercial con la devaluación también va a Pero mejorar. además de la A macroeconomía, ver, Fernando, vos sabés Está muy bien bien. que llegás y está la lógica del changuito que creo que todos la transitamos, Sí, que eso te lo chocás, refleja el índice de chocás con pobreza. la góndola y te encontrás. Este fin de semana hubo una buena actitud, una de los supermercadistas a los que detesto a todos en hilera, que es por lo menos rematar stocks, dando 2 Abrir. productos al valor de uno, y yo me estoqué en algunos productos que creo que se van a encarecer más. Pero el valor real de una leche en cartón estaba a 40 mangos, de una leche en sachet estaba ya cercano a los 30 pesos. Te estoy hablando de marcas líderes, porque si uno después lo titea, dice, ¿vos qué querés? ¿Comer primeras marcas? No, voy a comer basura a partir de ahora para resignarme a vivir como qué sé yo, como un latente, como un estropajo. Me parece que estamos hablando de condicionamientos de vida donde se habla de un bono de 1.000 mangos cuando alcanza para 14 productos. Le dan 1.000 mangos extras a la gente de la UH. 15 productos. Un queso untable está 70 mangos. ¿Qué estamos hablando? Digo, más allá de la macro, están mejorando algunos índices, otros no. La gente la está pasando peor y mañana piden 200% de aumento del gas. Esa es la realidad cotidiana, no comprarse una casa en un country o viajar al exterior. Estamos hablando de la realidad más próxima, Nadie que es la habló que de vivimos eso. todos. A ver, para empezar, vos tenés razón, tenemos un problema con la inflación. Sí. Y efectivamente hay problemas para la gente para adquirir la misma canasta de bienes. Eso se refleja en el aumento de la pobreza. ¿Va a haber aumento de la pobreza? Sí. No va a ser dramática. Eso es lo único que estoy diciendo. Acá, muchachos, a ver, yo no sé dónde vivieron ustedes. Yo viví en la Argentina. Acá cuando la Argentina llegaba a estos desequilibrios tenías hiperinflación y la pobreza se te iba al 50%. Fue la primera vez que la pobreza en Argentina llegó cerca al 50%. Acá venían los desequilibrios que heredó en su momento la Alianza. En 2002 Duhalde aumentó 50% la pobreza, llegó al 57% La y la gente vive desocupación. peor Pero hoy, aparte, A ver, por Fernando. razonamiento de dejá que de decir vos una Cruzamos cosa. en la A mí calle me con la gente parece- que se a mí me decepciona. te voy a contestar Que son votantes tu de punto. Cambiemos. Vos te cruzás seguramente y le A todo explicás el con mundo. esa pasión. Yo compro acá en el supermercado de Yo lo Barracas sé. y te puedo asegurar que es mucha más la gente. La gente hoy vive peor, no se plantea un libro histórico peor biográfico que y cuando, entendiendo esa peor historia que cuando, también. peor que cuando. Peor que antes, cada Peor día que un antes, poquito no, peor. 30,5 de pobreza no vamos a Este llegar. año vive Pero peor si la que el año pobreza no pasado. tiene que ser un Bueno, la bajemos pobreza de no tono. tiene que ser un circunstancias tajo Bajemos de tono. internacionales y el Sergio gobierno tiene que quería elegir entre agregar algo. con el cambio de circunstancias internacionales hay dos opciones. No hay una opción para mejorar cuando todas las variantes internacionales son en contra. Entonces el gobierno tiene que optar entre dos cosas. O realiza toda una serie de acomodamientos de la economía que tiene un impacto negativo, como lo dijo el presidente, o deja que el país estalle y ya está. Entonces, este es el enésimo gobierno no peronista que se hace cargo de una herencia peronista. De 4 años de fiesta, nunca hay dos opciones, 4 Fernando. años de fiesta, a ver, Nunca hay dos 4 opciones. años de fiesta y Ya 10 de está. recesión.
con Perón, atrás con ese Menem discurso. y con Kirchner. Con Atrás Perón, ese con Menem y con discurso. Kirchner. Es Ya difícil, está. Pausa. es difícil, pero vamos Por a salir. favor. Pausa. 2018. Sergio, adelante. Sí, Lo 2018, admiro a Fernando. 2015 Admiro no a de Fernando cara. la convicción que tiene a pesar de todo peleándola. La verdad que es admirable. Eso es muy valorable. Es muy Se lo valorable. valoramos todos. Yo creo Es que un hay remador. Hay dos cosas para tener en Estoy cuenta. convencido de que es así, de que la situación es difícil, pero vamos a salir. Bueno, hay dos cosas para tener en cuenta. Uno, las crisis nuestras fueron siempre bastante parecidas y hay que recordar a la gente que vamos a vivir algunos meses complicados y después, por suerte, la cosa va a mejorar y bastante rápido. Siempre Argentina, cuando cae rápido, mejora rápido. Así Pero que esta es menos grave que cuál. Para que por lo La- menos la- acabo de escuchar algo mucho- optimista y estoy, me quiero agarrar de eso. a Sergio. Esto es mucho menos grave que la del 2001, es mucho menos grave que la de la hiperinflación. Esto se parece a las crisis, por ejemplo, de la década del 80, cuando Perdona, tenías ¿que la del 2009? Hay una mezcla de la del 2009 y la del 98. Entonces es como una B corta, Menos ahora cae 6% mucho y se va a 2009, recuperar, menos sobre todo 6% por la con menos fuerza, 2. por la fuerza de las exportaciones. Acá va a haber mucho turismo interno. Es cierto que Vaca Muerta va a funcionar. Ahí les voy a contar. Yo tengo algún vínculo laboral con la industria de la energía y estamos importando nafta, con lo cual, si vos no subís el precio de la nafta al consumidor, alguien tiene que ponerla y es el Estado. Entonces, si tengo que bajar el déficit fiscal y no le cobramos a la gente, ahí hay un problema. Yo sé que es feo cuando voy a cargar nafta me cobre más, pero es el precio internacional. No puedes pero cobrarle el menos a la problema gente no porque es estás si es feo, importando. Por eso busqué una buena noticia, digamos. Sí, Déjame terminar. por eso podés bajarle el precio de los impuestos. Exactamente, puedes bajar los Que ves impuestos. el 50% del precio de la nafta es impuesto. Puedes bajar el gas que estás produciendo, puedes bajar otras cosas. Pero ¿cuándo está ya Vaca Muerta? ¿De cuánto estamos hablando? No, Vaca Muerta ya está produciendo un montón y podría producir 10 veces más si damos certidumbre. 2024-2025 es donde Despega con levanta, todo. despega. Pero vas Vaca a ver algo secuencial Bueno, y están viniendo, preguntarte. les cuento algo, están viniendo en estas semanas, Si no, no preguntes. están viniendo. Tiene razón, Marco, Es un bien. proyecto de 10 Es todo años. estratégico. El nada- seis. Es estratégico. Nada Seis gas, importante se ojalá. hace de la noche a la mañana, nada. Por El mi Chocón, hijo. el ¿Y Chocón cuánto fueron le 15 hacía años de falta al país construcción. proyectos a largo plazo Claro, también, ¿no es cierto? Pero el punto es que hay que tener en cuenta la secuencia, hay cosas que van a mejorar rápido, hay que ser prudente ahora. Yo coincido que hay que cuidar el trabajo, hay que tratar de dar trabajo. Es una buena oportunidad para que el gobierno también baje los impuestos al trabajo. Claro. El incentivo de generar empleo es fundamental. y esto Hoy se fuiste puede para el otro lograr. lado. ¿Cómo? Hoy fuiste para el otro lado. Hoy fuiste para otro lado. Hoy, Prorrogaste exacta- la baja del mínimo no, exactamente. Y imponible de... Sergio, ¿cómo Una- impacta la caída de la imagen de Macri que ya, por ejemplo, para la Ditela y para el San Andrés en agosto, sin esta última caído crisis, mucho. bajó muchísimo, incluso con el escándalo de los cuadernos que pensábamos que lo podía favorecer? No, para ¿Cómo nada. impacta esto, digamos, esta caída a la gente y a lo que pasa? Bueno, acá hay que tener en cuenta algo que es muy importante. Cuando un presidente devalúa tanto como devaluó Macri, es imposible que no caiga su imagen. Porque la moneda se diluye y se diluye toda nuestra riqueza, todos nuestros ingresos. Hubo un presidente mexicano que dijo una frase buenísima: presidente que devalúa, presidente devaluado. Fue López Portillo. Y esa frase la verdad que resume un poco lo que le pasa a Macri. Yo creo que Macri tiene que pensar en la gestión, olvidarse de la reelección. Estamos a un año de las elecciones, hay que olvidarse de eso. Hoy va a pasar a la historia si logra revertir esta situación y crear las bases para que el que venga pueda continuar con esta tarea que es muy importante de bajar el déficit. Entonces, creo que lo electoral acá hay que postergarlo. Por eso también sería importante un acuerdo con la oposición, para que el debate se postergue por lo menos hasta marzo. No, la responsabilidad de la política tiene que venir porque la responsabilidad de la sociedad está. Lo que decía Luis es cierto, yo también vi en los supermercados en el fin de semana, la gente fue a comprar el 2x1, el 3x2, a buscar precios, a no comprar al que le aumenta muchísimo los precios y buscar en otro lado para tratar de defenderse un poquito en el bolsillo, que es donde más le pega esta crisis. Pero hay una responsabilidad de la sociedad, aún en la de los sectores medio-bajos que están muy, muy golpeados por lo que está pasando, y no está la contraparte de la responsabilidad de la dirigencia política, que tiene que ponerse a la altura de esa misma responsabilidad. Les Exacto. quiero agradecer a los cuatro. Gracias a Fernando Iglesias, a Marco Labaña también, a Fernando González y a Sergio Berestein. Muy interesante. La charla nos ayuda a entender mejor lo que estamos viviendo. Bueno, vamos a cambiar de tema, damos vuelta a la página, nos metemos un poquito con el espectáculo, porque hoy es el super lunes. Hoy arranca la noche, pues ¿sabes qué? Para el pochoclo. Está Mi hermano es un clon y después viene Tinelli. Tinelli. Tándem. Esa es una buena Finalmente, y noticia. Pampito
está con todo, estuvo con Tinelli, tiene mucha información de lo que se viene esta noche. Está en los estudios Pampa, Pampito está en los estudios Pampa. Claro. Se compró Muy estudios, bien. Pampito. Ahora vamos a hablar de lo que está pasando ahí en los estudios Pampa, pero primero vamos a hablar del bailando. Contame un poco, Pampito, ¿qué se palpita para esta noche? Bueno, Mariana, no sabés la producción que hubo el sábado por la tarde. Estuve desde el mediodía y toda la tarde junto a todo el equipo de la FLIA grabando lo que va a ser parte de la apertura, porque hasta este sábado estuvieron grabando hasta último momento con Martín Bossi, que va a ser el encargado de acompañar a Marcelo Tinelli en lo que van a ser distintos personajes que va a interpretar. No te puedo contar, me pidieron por favor que no te contara con qué personaje de Bossi grabó Marcelo Tinelli el sábado, pero lo que sí te puedo contar. Sí, qué sorpresa. Lo que sí te puedo contar es que Marcelo Tinelli hace de chofer, o de una especie de chofer, de una persona muy importante de la República Argentina. Marcos Peña. Bueno, ¿de quién puede hacer? Tiene que ver. Tiene que ver, Marcelo tiene que ver. de chofer de alguien que interpreta a Martín Bossi. Sí. Estamos de acuerdo. Martín Bossi, de una persona muy... A ver, Martín Bossi va a hacer muchos personajes. Va a ser a Messi, va a ser a... Bueno, va a ser varios personajes de la República Argentina. Una imagen, mirá. Claro, él lo bueno, al presidente lo mira por el al presidente lo va a imitar Martín Bossi. Pero Pero no es en este caso el que estuvo grabando el sábado. Yo pensé que era el presidente. El sábado hace de chofer. ¿No sabés la producción? Bueno, ahí se están viendo las imágenes, la producción que había, porque subieron el auto arriba de un carro que ahí estuvieron grabando, iluminado, increíble todo. Marcelo Tinelli estaba de muy buen humor y bueno, esta noche se va a ver parte ¿es el mismo auto? No, de lo perdón, que es esto, ¿no? es 20 el auto minutos va a de durar. Centeno. Sí, la misma marca, el mismo modelo. Sí, claro, es la misma marca, el mismo modelo que el auto de Centeno. No me estás cargando. No, te juro, lo acabo de ver en las imágenes. ¿Es Centeno? Claro, es el mismo auto que Centeno. Marcelo hace de Centeno. Misma marca. Marcelo hace de Centeno. Marcelo es el que... El chofer. El chofer de Centeno, del chofer. No, no sé qué va a ser. No, Mariana, Marcelo. Salió la ex de Centeno diciendo que quiere ser interpretada por Araceli González, así que todo puede ser. Bendito país. Hace de chofer. Me sembraste la curiosidad. Lo vamos a ver esta noche. Si vos me autorizás, Mariana, yo lo digo. No, Mariana, autorizalo. No voy a desairar eso, no, por supuesto que no. Me pidieron por favor la FLIA que no contáramos a quién iba a interpretar Bossi. Va a durar 20 minutos. ¿Cuánto va a durar la apertura? Esa ficción va a durar, la apertura no, la ficción esta que hizo con Martín Bossi va a durar 20 minutos. Por otro lado está la apertura, que tengo un chimentito de la apertura porque hay una que no está conforme con respecto a la apertura. ¿Quién? ¿Una que canta? Porque hay parte de la apertura que se grabó y hay parte de la apertura que va a ir en vivo. Laurita grabó su parte en el subte de la línea H y no le gustó tanto cómo había quedado iluminada, tuvo quejas. Está arriba del de hecho, pony, lo estuve hablando hoy Laurita. con Ángel de Brito. Lo estuve hablando con Ángel de Brito y Ángel de Brito me dijo, la producción fue perfecto, que se haga cargo ella de lo que hizo. Eso me dijo Ángel. Lo que sí es verdad es que se quejó. Dios mío. Es que se quejó Laurita porque no le había gustado tanto lo que había grabado en la línea H, que para mí es increíble, porque imagínate que anda bien, digamos, grabaron a la madrugada. Después quiero detalles de lo que va a pasar en la apertura. O sea, tenemos la ficción por un lado y la apertura por otro lado, ¿no es cierto? ¿Y va a llegar a bailar alguna pareja hoy a la noche? Ni el jurado va Mariana hoy. No, mañana. No van, se quedan en su casa, mirá. Va parte del jurado. Hoy va parte del jurado, pero no van a trabajar de jurado. Bancame que ahora vuelvo con vos que quiero más detalles. Es súper lunes esta noche. Mi hermano es un clon con Nico Cabré a la cabeza haciendo dos personajes bastante tremendos, con Jimena Cardi, con Flor Viña. Hoy empieza a las 21:30 y después pegadito arranca Showmatch por fin, por fin. La verdad que se hizo esperar esta vez el arranque, así que lo estamos esperando a Marcelo con toda la garra. Enseguida continuamos contándote todo lo que podamos sobre lo que va a pasar esta noche. Y estamos allá en los estudios Pampa porque allí se está grabando Mi hermano es un clon, así que vamos a contarte y hablar con algunos de los protagonistas. Vas a pintar, elegí cambiar, divertirte, crear, elegí diferente, elegí Ter Suave. Ter Suave, mira. ¿Vas a pintar? Elegí diferente, elegí Ter Suave. Muchas gracias, Ter Suave, buenísimo. Sobrevive bien ordenadito, armadito. si hay órdenes divino, me directas de encanta, Suave. Perfecto. Bueno, enseguida, hoy es para el superlunes, arrancar, sí. Lo voy a dar a Pablito Codevila.
para las tensiones, ¿no? Es un squishy. No. Gran Campeón se renueva para darle lo mejor a tu mascota. Ahora Gran Campeón tradicional y Gran Campeón carne viene con nueva fórmula con 21% de proteínas. Y Gran Campeón gatos con omega 3 y 6 que ayudan a un correcto funcionamiento renal. Ahora también Gran Campeón cachorros. Gran Campeón, la fórmula ideal para una completa nutrición. Muchas gracias, Gran Campeón. Muy bien. Bueno, como te dije, dentro de un ratito volvemos. Vamos a hablar un poco de lo que se viene para el Bailando esta noche. Gran apertura, gran ficción, todas las novedades. Siempre el primer día es un show, es una fiesta. Muy esperado. Y estamos con toda la expectativa de todos los años, ¿no? Obviamente. Claro. Y también arranca Mi Hermano es un Clon a las 21:30. Así que hoy es súper lunes aquí en la pantalla del 13. Ya seguimos. Naranja tiene los mejores beneficios para sus 5 millones de clientes en todo el país. Disfruta todo lo que querés con Naranja. Mira. Con Naranja, aprovecha los martes hasta 30% de descuento y 3 cuotas 0 interés en las mejores marcas del país. Disfruta los martes, el día más inteligente para comprar. Pedí tu tarjeta en naranja.com. Muchas gracias, Naranja. Muy bien. Bueno, enseguida vamos a hablar. Creo que vamos a hablar con Nico Cabré. Vamos a hablar con Flor Viña también. Así que Flor es. Viña también va a estar en el Bailando. Doble trabajo. ¿Cómo está? Sí. A A full, full. Dios A mío. full, Flor. Va a tener un gran año. Dijo que hay que aferrarse al trabajo, lo dijo Bernstein. ¿Qué cosa? Hay que aferrarse hay que aferrarse al trabajo. No, dijo que hay que cuidarlo. Absolutamente, sí. Ahora quiero presentarte Chango Bajas Calorías, el sabor que te gusta con 50% menos de calorías. Próbalo. Mira. ¿Dónde está ese granito de azúcar? ¡Acá está! ¿Y dónde está ese granito con stevia? ¡Acá está! ¿Y el granito con sucralosa? ¿Dónde está? ¡Acá está! Pusimos nuestro granito De azúcar, stevia y sucralosa, ¿eh? para que tu día sea mejor. Chango Bajas Calorías. Muchas gracias, Chango. Buenísimo. Bueno, nos vamos a una pausa. Enseguida regresamos. No te vayas lejos, que ya venimos, ¿eh? Y continuamos. Dale. Aquí estamos otra vez. Dentro de un ratito te contamos lo que se viene esta noche. Súper lunes, ¿eh? Anda preparándote para, viste que uno te tiene que preparar para Sí, cuando hay que hacer el estás en pochoclo. la tele, que nadie te moleste. Cocinar temprano, Mariana. Cocinar antes. temprano, o cocinar mientras mirás, nada, Sí. nada, hay que te organizarse, cocinen. por lo menos, ¿no? Entonces, dentro de un ratito te contamos todo, ¿eh? Se viene Tinelli y se viene Mi Hermano es un Clon. Los dos grandes estrenos aquí en la pantalla del 13. ¿Ya viste la nueva presentación del conito Jorgito? Ahora viene en un nuevo envase por 6 y por 12 unidades. Es el conito de siempre en una nueva presentación para que puedas disfrutarlo con tu familia o con tus amigos. Todo es exquisito, conitos, bizcochitos, Maxi, alfajor, Jorgelín, los clásicos Jorgito y las bandejitas para compartir. Si buscas calidad, elegí Jorgito, el nombre del alfajor. Muchas gracias, Jorgito. Qué rico, me encanta. ¿Cómo le gusta a usted cuando viene Jorgito? Es tan como loco. Nos estamos preparando para mañana. Claro. A esta noche. Para hoy. No tengo que dar. Escúchame, Pampito está en los estudios Pampa. ¿Por qué? Porque allí se está grabando Mi Hermano es un Clon, que debuta esta noche aquí en la pantalla 13 a las 21:30. Y Pampito ayer estuvo con Marcelo Tinelli, estuvo filmando. No para. Fue parte del equipo, allí estuvo en la filmación, ¿no es cierto, Pampito? Sí, estuvimos ahí en lo que fue la grabación de la ficción de este año de Marcelo Tinelli. Nos permitieron trabajar muy cómodos. Así que, bueno, nada, pudimos espiar y tengo más datos que ustedes, pero no se los puedo contar. Ahora quiero que me cuentes. Ay, mirá cómo te cancherea, mirá. ¿Estás pensando en remodelar la fachada o algún ambiente de tu casa? Olvídate de la pintura. Elegí Revear, un revestimiento texturado que decora y protege. Revear, mira. ¿Pensás remodelar tu casa? Olvídate de la pintura. Con Revear, tu casa lleva tu estilo. Revestimiento impermeable con color y textura a la vez. Reemplazás revoque fino, enduido y pintura en un solo paso. Revear, textura que decora y protege. Revear, vive en tus paredes. Muchas gracias, Revear. ¿De qué tiene información? Tiró que tenía de Marcelo. Sí, de ¿no? Marcelo, de Bailando. La quiere pero no- contar. algo va a tener que contar, Claro. Mariana. Lo van a matar. Sí, sí. Fuerte queremos. Sí, si no. ¿Para quién trabaja? ¿Para Claro. nosotros? Ah, ¿O no? ¿Cómo para mí? Por Para mí no. ¿Para nosotros? Claro, ¿o no? entonces que lo cuente. Atención, pero si fue para justamente traer toda la información en el día de hoy, Si ¿no no, es que cierto, no Pampito? vuelva. Claro. Decilo. No pareció más. Fue corriendo. Y lo retamos mucho. Tratémoslo bien ahora. Pampito. Dijo que Laurita Sí, no. estaba mal. Te No, cuento. con la te puedo iluminación. contar todos los personajes que va a ser Bossi, si querés. Después. Tirame un enigmático para después del corte. Fuerte, ¿eh? Bueno, es un personaje que Bossi le dio mucha vida a este personaje que digamos que tiene Marcelo como chofer.
es un personaje que hizo sea, ya mucho. Es una en el mujer. teatro no lo hizo nunca, lo hizo poco es una en el teatro. mujer. Terrible. Lo hizo poco en el teatro, lo hizo más en televisión que en teatro ese personaje. Terrible. ¿Y él es chofer? Terrible. Ya sé quién es. Ay, yo no lo saqué. Bueno, ahora vuelvo, Pampito, con vos. Poderose, para no Claro, chique, Que habla el lenguaje Visual inclusivo. genérico. Poderoso. Es un muy Ya lo buen sabemos periodista. todos. Poderose. Pensé que decía que el personaje hablaba con lenguaje inclusivo. Dije, No, Pampito, para no decirte si es Ah, verdad. está bien, ¿de quién se trata? Perfecto. Tus comidas piden queso, la Paulina, a las medialunas, a las milanesas, a las hamburguesas, a platos fríos o calientes. Tus comidas piden queso, vos pedís la Paulina. Mira. Milanesa. Milanesa con queso. Milanesa. Milanesa con queso. Tus comidas piden queso. Vos pedís la Paulina. Muchas gracias, qué rico, me encanta el queso. ¿Cómo es? Estaban Qué explicando rique justamente sería, qué cómo era el rique. lenguaje Qué rique. inclusivo. Claro. No, porque no No, es para rique no. adjetivar, digamos. No, Mariana, lo están usando para todo lo que se te Todo imagine. con E. Pero es Todo. para sujetos donde está en tensión el género. Ah, ok. Claro. Bueno, no sería el caso este. No, de- pero de bueno. esta tensión, el No. género, Pero pará, en no ese sería el caso- Hizo No sé a quién abuso. se está refiriendo, Pampito. Nos vamos a una pausa y cuando regresamos todas las novedades de lo que se viene en el Bailando esta noche y con Mi hermano es un clon, la nueva ficción del 13. Ya venimos. Aquí estamos de vuelta, allí en los estudios Pampa está Pampito y nada más y nada menos que con los protagonistas Muy bien. de la ficción que arranca esta noche. Allá bueno. está, mirá, Ahí está, están todos. los tres. Está Nico Cabré, está Jimena Cardi. Salvó está la ropa, Flor Viña. Hola, chicos. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Cómo están para el debut esta noche? ¿Cómo estás, Nico? ¿Estás trabajando mucho? Doblete de personaje tenés. Sí, me están matando. La verdad que yo estoy feliz, estoy tranquilo. El programa ya lo vi y tengo la tranquilidad de saber de que es un programa que está muy bien hecho, está muy trabajado, hay grandes actores, desde la producción está muy prolijo. Estoy contento y estoy seguro de que va a ser un programa que me va a dar mucho orgullo. Me encanta que estés da de mucha vuelta alegría. en la tele, en la comedia, que uno te disfruta. ¿Y cómo son los dos personajes? Porque sabemos que son dos hermanos, que uno está clonado, o sea que bueno, obviamente sos Sí. vos el mismo, pero ¿cuáles son las Sí, personalidades? y uno es un poco, uno tiene corazón. Mateo es un chico humilde que sueña con ser policía, es un poco lento, tiene unos toquecitos, tiene Con un delay. unos toques bastante, sí, tiene un delay, pero es puro corazón. El programa tiene mucha dulzura, que la va manejando también Renzo con la mamá, Mateo con la mamá, tiene momentos muy lindos, y está Renzo, que es el dueño del laboratorio, muy inteligente, que casi no tiene corazón, el ambicioso, y descubre, gracias a una herencia que le deja al abuelo, que tiene otro hermano que fue clonado, y es el que empieza a buscarlo para sacarlo del mapa y quedarse con la Lo herencia. quiere Eso es- eliminar. Claro, ese es el- quiere boletear. Claro. Lo quiere eliminar. No, bueno, esto es No, no va a haber nadie le hoy, si no. Y para, y No, ¿cómo, los primeros 15 minutos. ¿cómo entran Jimena y Flor a esta historia? ¿Cuáles son los roles? No, y la novela termina en el capítulo que... Te spoileo. Y era el Es mayordomo. la novia de cada uno de los clones, ¿no? No contés el final. Vos sos la de Renzo y de Mateo. Yo ya estoy entrada en la historia de Nicolás porque soy la novia de Renzo, del ambicioso sin sentimientos. Nos estamos por casar hasta que sucede este hecho, que lo que sucede es que no. Y nos cambia un poco la perspectiva y la vida a todos. Y bueno, me empiezo a enamorar también del hermano. Del otro. Ahí tiró ella. El segundo capítulo. Qué divertido. No, Es que ¿sabes por qué problemita. estamos perdidos? Porque todo sucede un poco en el primer capítulo, que está buenísimo, que ahí descubrís casi todo lo Si que entendés viene. la Entonces historia, está bueno claro. que en el primer capítulo ya te atrapa eso. Es una super comedia que es lo que más divertido tiene y para toda la familia, y estamos todos muy entusiasmados. Y Flor... ¿Y Flor? La novia de Mateo.
No soy la novia de nadie, yo soy una mujer suelta e independiente. No, bueno, Ámbar viene del interior por una historia familiar que van a ir, no lo puedo decir, pero se encuentra con Mateo y sí se empieza a enamorar de esta persona. Ay, Hola, Luz. Ay, qué momento. Es Adrián Suárez, que no quiere que hablemos más de la novia. Claro, Apagaron la luz. Es la señal. Pero la gente tiene ganas bueno, de... pero acá lo importante es que es... Tiene la gente, digo, ganas Ay, de perdón, te divertirse, interrumpí. de pasarla Es un tema bien. más íntimo, está bien. ¿Cómo? Ahí estamos con el delay porque Hablaban de enamorarse los dos comedia, hermanos y sobre todo, están con poniendo muchas clima a la historias de escena. Claro, también, obviamente. No, decía Flor y a todos les digo que tiene humor, que la gente tiene ganas de divertirse, que es una comedia. Es un registro que los tres manejan bien. Hace tiempo, Nico, que no se te ve en la tele, ¿no? Así que me parece que hay mucha expectativa también y ganas de verlos. Sí, hace bastante, vos me lo decías, tenés que volver hace a un mí par me de encanta. años. Te adoro y lo has me dicho. encanta verte en la tele y me divierte mucho lo que haces. Sos un gran actor, Nico, así que me encanta y te festejo que estés acá de vuelta. Nico. Muchas gracias. Y es una oportunidad linda para volver a hacer comedia, la comedia que a mí me gusta, la que a veces me pide la gente cuando me muestran los videitos de internet o las cosas que salen o en Facebook o en Instagram. Yo no estoy muy YouTube. empapado de YouTube. las redes. Redes sociales. Hay truchos por ahí, pero Nico no tiene redes sociales. Nada, está bien. Estás impoluto, Nico, ¿cómo haces? Muy sí, bien. Me muestran y la verdad que la gente me regala mucho su cariño. Entonces tener la posibilidad ahora de volver a jugar un poco esas cartas a mí me divierte y lo disfruto. Y es una responsabilidad, es algo que tengo ganas de hacer y siempre digo lo mismo, si aunque sea le podemos regalar a la gente 40 minutos donde se pueda distraer y se saquen la cabeza y se rían un poco de las pavadas que hacemos, las hago y Tarea cumplida, ¿no? De eso se trata. Ahora, me pregunto cómo será la dinámica entre los tres, porque son los tres jocosos. A los tres les gusta divertirse, podríamos decir, ¿no? Digamos, ¿hay alguno que llegue sin la letra sabida? Contemos un poquito el detrás de escena. Todo. Mucha improvisación. Hay un poco, se arma, obviamente no nos podemos correr de la historia, pero tenemos la suerte de que nos dan la libertad de poder jugar y siempre aparecen cosas, elementos o juegos que escribirlos es muy difícil. Y entonces yo hace años que no estaba en Polka y volver con otra cabeza, con otras prioridades, a encontrarme con gente con la cual crecí. Y que necesito para hacer la comedia, que me conocen, saben hasta dónde, saben cuándo no, y me apoyan y nos dan esa libertad de decir, esa confianza y libertad también de decir, bueno, jueguen y hagan lo que Algo que caracterizó siempre a Polka, ¿no? Genial. Me parece que esa libertad que le da a los actores, que hace que cada uno vaya construyendo su personaje y a lo largo de tu carrera se ha visto eso y en la carrera de muchos de los que han triunfado actualmente en Polka. Está buenísimo esa libertad, me parece que aparte son los tres ideales para eso, porque yo ya lo vi en la promo. En la promo se ve un poco el clima, ¿no es cierto?, de lo que se va a ver después al aire, me parece. Sí, nos estamos divirtiendo. Quiero aclarar que estamos adentro de un hospital, no porque alguno haya sufrido algún accidente, o sí, pero porque es un decorado en realidad, que no sé cómo está dando en cámara, a mí me deprime muchísimo. Tal vez. Una cama atrás. Sí, una terapia intensiva, Jiménez. Es el amarillismo. No habíamos visto nada de todo eso. Es el amarillismo de Pampita. Acá trabaja Flor Viña. Exactamente, yo soy la enfermera de acá. ¡Qué fantasía, Flor, que vas a empezar a la enfermerita, Flor Viña, Dios mío! Me lo piden en la calle, como Nico le pide la comedia y me pide la enfermerita. La enfermerita, claro. Nico, y ya apareció... Igual, Mariana, te cuento que podríamos haber estado tranquilamente en un hospital porque hoy a la mañana tuvo un accidente, Nico, en la nariz. No. Se pegó grabando. ¿Cómo fue? Sí, estábamos grabando. Yo dije, hoy llegué medio cansado y dije, chicos, vamos más despacio porque hoy no es mi día. Y en la primera escena me llevé puesta la puerta. Pero, ¿La puerta te llevaste puesta? ¿La puerta así enfrente? Sí. No, bueno, pero por sin suerte puntos. no nos hinchó demasiado. ¿Qué habrá hecho que llegó cansado? Estás perfecto, estás perfecto. No más narigón.
No, se pilotea, estoy un poquito más narigón, pero me están grabando todo de costado. Claro, no es secreto. Son cosas que Bueno, pueden chicos, pasar. toda la MER, de verdad, les mando un beso a los tres. Los vamos a disfrutar esta noche. Invitamos a la gente que los vea. A las 21:30 aquí en la pantalla del 13, mi hermano es un clon, ¿eh? Y bueno, toda la MER para ustedes y todos sus compañeros. Está Luis Machín también, está Andrea Bonelli, está Fabián Vena. Vamos a nombrar algunos de los que conforman este gran elenco. Sí, es un elenco. También, Marcelo de Vélez, Tomás Fonsi, Benjamín Amadeo, mucha Benjamín gente Rojas. talentosa. La verdad que estamos acompañados de gente maravillosa, buenísimo. de un grupo de laburantes impecable y estoy seguro de que si la gente se prende y nos mira se van a Obvio, super lunes hoy. Un beso enorme y toda la MER, chicos, besos enormes. A disfrutar, ¿eh? Esta noche los vamos a estar viendo con el pochoclo en mano. Besitos a los tres. Y por supuesto, cuando termine Mi hermano es un clon, viene Marcelo Tinelli. Finalmente arranca Showmatch bailando. ¿Cómo? Va a andar bien ese pibe, acordate. Sí, obviamente. Ahí lo tenemos a Marcelo, Marce, toda la MER para vos también, ¿eh? Bueno, estoy vestida de cosiuco, miren qué lindo Divina. lo que hemos puesto hoy. Muy bonito las botas son de la nueva colección de Valdés, divinas, medio charoladas. Charol. Espectacular. Mira, esto tiene un dibujito acá. Una palmera. El detalle, ahí está. Bueno, muchísimas gracias Cosiuco, Valdés y Mechi Garay, que son los aros. Subo todo al Instagram, gracias por estar ahí. Estoy medio retrasada con los looks en el Instagram. Hoy me pongo al día, se los prometo. Te mando un beso. Hasta mañana. Chao. Bravo.